Miles de soldados acaban de morir en Waterloo. Napoleón ha sido derrotado. Pero la noticia aún no ha llegado a Londres. En ese momento, un solo hombre en toda Inglaterra ya lo sabe. Su nombre, Nathan Mayer Rothschild. Mientras los gobiernos europeos todavía esperaban mensajeros a caballo, que tardaban días en cruzar fronteras, Rothschild había construido algo que nadie más tenía: una red privada de mensajeros. Barcos rápidos y palomas mensajeras que transmitían información cifrada a través de todo el continente. Más rápido que cualquier ejército, más rápido que cualquier gobierno. Cuando su mensajero llegó a Londres con la noticia de la victoria de Wellington, Rothschild fue directo a la Bolsa de Valores de Londres. Según la leyenda, entró al piso de operaciones y comenzó a vender bonos del gobierno británico. Los demás operadores, al ver al banquero más poderoso de Europa vendiendo, entraron en pánico. Pensaron que Inglaterra había perdido la guerra. Los precios se desplomaron, y cuando tocaron fondo, Rothschild compró todo lo que pudo. Horas después llegó la noticia oficial. Inglaterra había ganado. Los bonos se dispararon. La fortuna de los Rothschild se multiplicó de un día para otro. La ventaja no fue talento, no fue suerte, no fue magia. Fue información. Información que nadie más tenía. Información que llegó antes que a todos los demás. Esa fue la primera gran lección del mundo financiero. Quien tiene la mejor información y la tiene primero, gana. Estamos en 1867. Un empleado de la American Telegraph Company, llamado Edward Callahan, acaba de inventar algo que revolucionará Wall Street: la máquina de ticker tape. Por primera vez en la historia, los precios de las acciones podían transmitirse por cable telegráfico e imprimirse en una delgada tira de papel, casi en tiempo real. Antes de esto, los precios se entregaban a mano, escritos en papeles o transmitidos de boca en boca. Para cuando te llegaba el dato, ya era viejo, ya era inútil. El ticker tape cambió todo. Thomas Edison lo mejoró en 1871 y para la década de 1880 ya había más de 1000 máquinas instaladas en las oficinas de banqueros y brokers en Nueva York. Aquí es donde nace el arte del tape reading, la lectura de la cinta, y aquí es donde aparece uno de los personajes más fascinantes de la historia del trading: Jesse Livermore. Livermore empezó a trabajar a los 14 años como chico de pizarra en una casa de bolsa en Boston, en 1891. Su trabajo era simple: tomar los precios que llegaban por el ticker tape y escribirlos en una pizarra grande para que los clientes los vieran. Pero mientras escribía esos números día tras día, algo empezó a pasar en su mente. Comenzó a ver patrones, repeticiones, comportamientos que se repetían una y otra vez en los precios. Empezó a anotar todo en un cuaderno, probaba sus predicciones y acertaba, una y otra vez. A los 15 años, con unos pocos dólares, hizo su primera inversión exitosa, y en los meses siguientes ganó sus primeros $1000, una fortuna para esa época. Su herramienta, una tira de papel con números, nada más. No había gráficas, no había indicadores técnicos, no había RSI, ni MACD, ni medias móviles. Solo una cinta con símbolos, precios y volumen corriendo frente a sus ojos. Livermore se convirtió en el trader más famoso del mundo. Era tan bueno leyendo la cinta que las bucket shops, casas de apuestas bursátiles, lo expulsaban porque les hacía perder demasiado dinero. Lo vetaban.
y él se disfrazaba y entraba a otras con nombre falso para seguir operando. En 1907, aprovechó una crisis bancaria y ganó millones vendiendo en corto. Pero su jugada maestra vino en 1929. Mientras todo el mundo compraba acciones con euforia ciega durante los locos años 20, Livermore leyó las señales que nadie más veía. Abrió posiciones cortas masivas. Cuando llegó el crash del 29, el famoso Martes Negro, mientras millones de personas perdían todo, Livermore ganó más de $100 millones en un solo día, equivalente a más de 2.000 millones de hoy. ¿Y sabes qué pasó ese día con el ticker tape? La máquina no pudo con el volumen. Se negociaron 16.4 millones de acciones. Algunas operaciones ni siquiera se registraron. Los traders estaban operando con información que ya era vieja. El pánico se alimentó del retraso de la información. La misma herramienta que había dado poder a los traders falló cuando más se necesitaba. Ese día, la infraestructura de información colapsó y el mundo entero pagó las consecuencias. Después del crash del 29, el mundo financiero cambió. Llegaron regulaciones, llegó la SEC y llegó una nueva forma de analizar los mercados. Los analistas de los grandes bancos se sentaban con montañas de periódicos. Leían balances contables impresos en papel. Tenías que pedir el reporte anual por correo postal. Esperabas semanas. Cuando llegaba, te sentabas con una calculadora mecánica y analizabas número por número. La información privilegiada corría como moneda de cambio. Se compartían datos que el público general nunca vería. Eso significaba algo muy simple. Si no estabas en ese círculo, no tenías acceso. Operabas a ciegas. Y así fue durante décadas. Las familias que multiplicaron su riqueza no lo hicieron solo por talento. Lo hicieron porque tenían acceso a información que el 99% de la humanidad nunca vería. En 1981, un socio de Salomon Brothers llamado Michael Bloomberg fue despedido de la firma durante una fusión. Le dieron 10 millones como liquidación de su participación. Cualquier otro se habría retirado. Bloomberg no. Él sabía algo que la mayoría ignoraba. La forma en que Wall Street manejaba la información financiera era absurdamente ineficiente. La información estaba fragmentada, dispersa, retrasada. Bloomberg creó algo que no existía, una computadora que consolidaba datos financieros en tiempo real, análisis y noticias en una sola pantalla. Al principio fue solo una herramienta para analizar bonos. Merrill Lynch fue su primer cliente e invirtió 30 millones. Para 1984, ya vendía las terminales a otros clientes de Merrill Lynch. Pero lo que vino después fue una revolución silenciosa. Para finales de los 80, el terminal ya ofrecía datos de acciones, bonos, divisas, materias primas, derivados, todo en un solo lugar. Durante el crash bursátil de 1987, los traders que tenían Bloomberg pudieron reaccionar más rápido que los que no lo tenían. La diferencia fue brutal. Para 1993 había más de 31.000 terminales en el mundo. Los ingresos de Bloomberg superaban los 370 millones. Y las instituciones los pagaban sin pestañear, porque sabían algo fundamental. La información es la ventaja. Pero incluso el Bloomberg Terminal tenía una limitación enorme. Solo lo podían pagar las instituciones y los profesionales con respaldo financiero significativo. Para el trader promedio,
Para el inversionista individual, ese nivel de información seguía siendo inalcanzable. El muro seguía ahí. Solo cambió de forma. Mientras Bloomberg democratizaba la información financiera para las instituciones, algo mucho más radical estaba sucediendo en un pequeño edificio en Long Island, Nueva York. Un matemático llamado Jim Simons, un ex descifrador de códigos de la Guerra Fría que había trabajado para la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, estaba a punto de cambiar las reglas del juego para siempre. Simons no venía de Wall Street, no era un trader, era un genio de las matemáticas que había ganado premios prestigiosos en geometría. En 1982 fundó Renaissance Technologies y en 1988 lanzó el Medallion Fund. La idea era tan radical que Wall Street se burló de ella. Usar modelos matemáticos, algoritmos computacionales y enormes cantidades de datos históricos para predecir movimientos del mercado. Simons no contrató traders ni analistas financieros. Contrató físicos, matemáticos, astrónomos, científicos de datos, expertos en lingüística computacional de IBM. Su filosofía era simple y demoledora. Los mercados no son aleatorios. Hay patrones ocultos en los datos y si tienes suficiente poder computacional y las mentes correctas, puedes encontrarlos. El Medallion Fund logró retornos anuales promedio del 66% bruto desde 1988. Para ponerlo en perspectiva, Warren Buffett, considerado el mejor inversor del mundo, ha promediado alrededor del 20% anual a lo largo de su carrera. El Medallion Fund lo triplicaba. Más de 100.000 millones de dólares en ganancias acumuladas. La ventaja de Renaissance Technologies no era información privilegiada en el sentido tradicional, era algo más profundo, la capacidad de procesar, analizar y encontrar patrones en cantidades masivas de datos que ningún ser humano podría analizar manualmente. Recolectaban datos desde registros del Banco Mundial y la Reserva Federal que se remontaban a los años 1700. Analizaban patrones climáticos, datos de envío marítimo, ciclos lunares, cualquier fuente de datos que pudiera tener una correlación oculta con movimientos del mercado. Y una regla de oro: una vez que un algoritmo estaba activo, ningún humano podía interferir. Cero emociones, pura data. Simons demostró algo que cambió el mundo de las inversiones para siempre. Los algoritmos podían superar consistentemente a la intuición humana. Pero había un problema. Todo esto era ultra secreto. Los empleados firmaban acuerdos de confidencialidad estrictos. Muchos ni siquiera conocían el algoritmo completo. El Medallion Fund se cerró a inversionistas externos. Solo los empleados de Renaissance podían invertir en él. Una vez más, la ventaja suprema existía, pero estaba reservada para unos pocos privilegiados. En 1988, la SEC autorizó los intercambios electrónicos en Estados Unidos, y el mundo nunca volvió a ser el mismo. Lo que siguió fue una carrera armamentista tecnológica sin precedentes. Las computadoras tomaron el control. Para el año 2001, las operaciones de alta frecuencia tenían tiempos de ejecución de varios segundos. Para 2010, ya se ejecutaban en milisegundos. Para 2012, en nanosegundos. Las firmas de trading de alta frecuencia comenzaron a instalar sus servidores literalmente al lado de los servidores de las bolsas, una práctica llamada colocation, porque cada microsegundo de ventaja en velocidad se traducía en millones de dólares. ¿Recuerdas a Nathan Rothschild ganando la carrera de información con palomas mensajeras en 1815? La misma carrera, solo que ahora se medía en nanosegundos en lugar de horas. Durante todos esos años, durante más de 200 años, la historia fue la misma. La mejor información, la mejor tecnología, el mejor análisis, siempre estuvo reservado para unos pocos. Siempre fue inaccesible para la mayoría.
La llegada de la inteligencia artificial generativa cambió todo. De repente, la capacidad de procesar enormes cantidades de datos, cruzar métricas, analizar sentimiento del mercado, todo lo que antes requería equipos de decenas de analistas con doctorados, terminales de $25.000 al año y algoritmos que costaban millones desarrollar, se volvió accesible. La IA se convierte en el gran igualador, y eso nos trae a hoy, a lo que tienes en tus manos. Piensa en los Rothschild, arriesgando todo por tener información 24 horas antes. Piensa en Livermore, anotando números a mano en un cuaderno durante años. Piensa en los analistas esperando reportes por correo. Piensa en alguien pagando $25.000 al año solo por una terminal de datos. Piensa en Jim Simons, invirtiendo décadas y millones para crear lo que creó. Y luego mira tu teléfono. Abre One y entiende, realmente entiende, lo que tienes. Conoces la historia. Ahora sabes lo que costó. Que esta abundancia no nos vuelva ciegos, que nos haga agradecidos, que nos haga responsables, que nos lleve a un compromiso mayor con nuestro proceso. Porque ahora tenemos lo que durante más de 200 años solo unos pocos en el mundo tuvieron. Úsalo con sabiduría, protégelo con disciplina, y cuando llegue el momento, actúa con todo tu ser. Esto es One. Esto es lo que construimos juntos, y apenas estamos comenzando.